comisarios, los gobernadores y los intendentes no hablaban galés, con lo cual, entonces Roca, que por entonces era aquellos tiempos en los que los territorios nacionales, ¿no? Yo sé, Gerardo, que vos sos muy joven y yo también, pero cuando uno iba al colegio allá por los años 30 te enseñaban que la Argentina estaba formada por 14 provincias, 10 territorios nacionales y la capital federal. Y sobre los territorios nacionales los presidentes tenían autoridad, nombraban todo, no había, incluso la gente que vivía en los territorios nacionales no votaba. Claro, no tenían autonomías de provincia. Exacto. Entonces, Roca, de un plumazo, cambió al gobernador, cambió al comisario, cambió a todas las autoridades y puso descendientes de galeses. Resolvió un conflicto rápidamente. Llegó a Río Gallegos y ahí es donde, curiosamente, el primer monumento histórico nacional que hay en la ciudad de Río Gallegos es el Balcón de Roca, porque el edificio de la gobernación era una casa hecha de madera y chapa, y desde ese balcón Roca se dirigió al pueblo de Río Gallegos, que eran 1000 habitantes. Se dice que no faltó nadie porque estaba el presidente allí y después había un asadito, y un asado de cordero, como corresponde a la Patagonia. Claro, ¿no? está bien. Y habló, y cuando se cambió la gobernación, que se construyó un edificio más moderno en material, se decidió conservar la pared y ese balcón de Roca, que es monumento histórico nacional. Después siguió, y cuando llegaron a Harberton, que es una estancia anterior a la posesión argentina de la Tierra del Fuego, que aún sigue estando en manos de la familia Bridge, otra de las maravillas históricas del país. El comodoro Rivadavia le dice a Roca: ¿y si hacemos una picardía? ¿De qué se trata? Mire, nosotros con los chilenos hemos quedado en que vamos a entrar por el estrecho de Magallanes desde el Atlántico y nos vamos a encontrar en Punta Arenas el 15 de febrero a la mañana. Entonces, que Roca lo mira y dice: ¿y usted qué quiere hacer? ¿Y si damos la vuelta por abajo con la flota y entramos de espaldas a los chilenos? ¿Pero no es muy arriesgado? No, lo hacemos. Para ese entonces ya la fragata Presidente Sarmiento, que había venido en su primer viaje desde Inglaterra, en Ushuaia, se había sumado a la flota argentina. Y así fue que dieron la vuelta por el pasaje de Drake, que es una de las aguas más complejas ahí por el claro. De los peores lugares de navegación que yo he charlado con algunos marinos, tanto civiles como militares, que han tenido que hacer alguna navegación por allí. Es de los peores lugares del mundo. Dieron toda la vuelta y el día del encuentro, los chilenos, que estaban todos mirando hacia el Atlántico, se restregaban las manos porque veían que los barcos argentinos no llegaban. O sea, ya era una ventaja cuando vos empezás una reunión puntualmente y el otro llega tarde. Sin embargo, a la hora en punto, todas las bocinas de los buques argentinos sonaron a espaldas de los chilenos, y entonces fue un desparramo. Claro, una sorpresa. Una sorpresa, y a los militares no resulta cómodo darles ese tipo de sorpresas. Roca, al subir al crucero Higgins y darle la mano, porque se habla del abrazo del estrecho, pero fue un frío apretón de manos entre los presidentes de dos países que estaban a punto de la guerra. Es decir, no hubo cordialidad inicial, ¿no? Sí, ¿por qué se habla entonces del abrazo cuando en realidad no existió? Bueno, ¿usted conoce a los periodistas? Sí. Bueno, un periodista argentino mandó un telegrama diciendo: el efusivo abrazo del estrecho, y para siempre quedó el abrazo. Claro. Pero las fotografías muestran que se dieron la mano con el respeto y la cordialidad que corresponde a dos presidentes de países fronterizos. Pero bueno, la cuestión es que en la charla empezó diciendo Roca: me imagino que sus milicos se llevaron un buen susto. Claro. Y entonces Errázuriz lo miró y dijo: sí, bueno, quédese tranquilo, que yo a los míos los tengo asustados yo. Así que
O sea que no, O sea, no esperaban otra cosa, digamos. no, pero entonces le dijo, vengo sinceramente a pelear por la paz, así que hagamos todo lo que sea necesario. Estuvieron 2 días allí. Hay un hecho muy interesante que le recomendamos en estos tiempos en que nos hemos vuelto todos peritos informáticos. Las fotografías del abrazo del estrecho han sido muchísimas, pero un detalle muy lindo que pasó desapercibido: el 15 de febrero de 1999 se encontraron los presidentes Eduardo Frei y Carlos Menem en el mismo lugar y a bordo del crucero O'Higgins, por supuesto un buque mucho más moderno de la flota chilena. Se reprodujo exactamente con los mismos personajes, estuvo el canciller de cada momento y todo, ese abrazo. La cuestión es que el abrazo tuvo como gran, digamos, expectativa el hecho de ver qué pasaba. Se desarmó todo lo que era la compra de armamentos al establecerse un acuerdo diplomático, y eso permitió sobre todo mejorar mucho las finanzas de los dos países que se habían sumado a una carrera armamentista verdaderamente increíble. Bueno, lo llamativo es, si no me equivoco, que se interpretaron los himnos en aquel momento. Se interpretaron las bandas de ambas flotas. Tocaron los 2 himnos nacionales ahí en las aguas del Estrecho de Magallanes, frente a Punta Arenas, donde después hubo una serie de recepciones. Punta Arenas es una ciudad bellísima. Llama la atención encontrar en el sur de América una ciudad que hay que reconocer es la que tiene la mejor arquitectura de todo lo que está más al sur, digamos, de los paralelos 40. Es una maravilla de ciudad, y ahí, digamos, hubo toda una serie de festejos, un par de banquetes y las negociaciones que llevaron a finalizar esa cuestión. Así que ahí el comodoro Martín Rivadavia, que después va a morir a los 2 años en un accidente muy sonso, porque se resbaló en la bañera de su casa y una costilla le perforó el pulmón y murió a los pocos días. Fue lo que hizo que cuando se descubriera petróleo en uno de los parajes por los que había pasado la flota rumbo al sur, el propio Roca le pidió al presidente José Figueroa Alcorta que le pusiera el nombre de Comodoro Rivadavia a ese lugar que juntos habían contemplado, y Figueroa Alcorta accedió, ¿no? Así que son detalles bastante interesantes, y una anécdota de lo que eran otros tiempos, Gerardo. Claro. Rivadavia, con otros marinos, habían viajado en 1897 y 98 a comprar buques, porque no olvidemos que Chile tenía una flota y un ejército veteranos de la Guerra del Pacífico. Claro. Guerra en la que habían ganado, con lo cual tenían las medallas sobre el pecho. Y la Argentina había terminado su última guerra, la guerra contra el Paraguay, unos 15 años antes que Chile. Con lo cual, Roca, en una frase muy concreta, dijo: no solo una guerra es una tragedia, sino que en este caso corremos el riesgo de perderla. Claro. Porque, viendo los 2 ejércitos en su estado como estaba. Entonces se fueron a comprar unos barcos, se llamaba en ese entonces la Comisión Naval de Armamentos, y llegaron a Italia, en Génova, y vieron un barco flamante recién puesto a flote en los astilleros Ansaldo, que se llamaba Giuseppe Garibaldi. Entonces, como la Argentina tenía cierta prosperidad económica allí, 2 detalles: los marinos argentinos llevaban el dinero en efectivo, pero llevaban dinero argentino. Entonces se sentaron con las autoridades del astillero y le dijeron: bueno, queremos comprar ese buque. Y los del astillero dijeron: mire, ese buque ya fue votado, ya fue bautizado por la Marina italiana Giuseppe Garibaldi, así que vayan a Roma a negociar qué pasa. En Roma
como allá en la Argentina había más de 1 millón de italianos y las relaciones eran cordiales.